Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este video tutorial, el cuarto, vamos de la estadística descriptiva de una única variable. Vamos a ver los parámetros de dispersión. Igual que los parámetros de centralización, lo que se trataba es de buscar un representante que nos, por decirlo así, nos resumiera a todos los individuos del estudio, sobre los que estamos haciendo el estudio. Pues los parámetros de dispersión lo que se van a encargar de decirnos cómo están distribuidos los datos, es decir, si están muy concentrados o están muy dispersos. Igual que en los parámetros de centralización, estos parámetros únicamente tienen sentido si la variable es cuantitativa, ¿vale? Hablar de una variable cualitativa, su dispersión no tiene sentido. Bueno, el criterio que vamos a trabajar es calcular los parámetros de dispersión, rango, desviación media y desviación típica. También os comentaré al final del vídeo, un parámetro que es el coeficiente de variación, muy interesante para comparar estudios estadísticos. Y bueno, vamos allá. Este es el ejemplo que he estado usando en los anteriores. Que en un colegio se ha decidido estudiar el número de horas que han dedicado al estudio unos alumnos de tercero de la ESO, pues un fin de semana justo antes de los exámenes finales. Y bueno, la población y la muestra de estudio son los alumnos de tercero de la ESO. La muestra coincide con la población porque eran pocos alumnos, que la variable de estudio eran las horas de estudio en ese fin de semana y que esta variable era cuantitativa continua, ya que eran muchos datos y podían tomar una gran variedad de valores en cada intervalo. Es decir, podía estudiar un alumno 1 hora, 1,2, 1,5. Por tanto, era una variable cuantitativa y continua. Los datos se han recogido a través de una encuesta anónima. Aparecían así los datos y os decía que lo primero que había que hacer era organizar estos datos, y para ello utilizábamos una tabla de frecuencias. Y con esa tabla de frecuencias pues sacábamos ya unas primeras conclusiones, hacíamos unos gráficos y sacábamos los parámetros de centralización. Todo eso está en los vídeos anteriores. Antes de trabajar los parámetros de dispersión en este ejemplo, quiero que veáis esta diapositiva. Esta diapositiva, imaginaos que fueran, olvidaos del ejemplo anterior, que son 3 profesores, ¿vale? Y esas son las notas que sacan sus alumnos, ¿vale? Imaginaos por un momento, aquí pone un 12, ya digo, imaginaos que estos profesores ponen notas del 2 al 12. Bueno, pues aquí están la distribución de notas. Por ejemplo, este profesor, pues tienen varios alumnos que han sacado un 2, unos cuantos un 6, etcétera, etcétera. Aquí igual. Si tuviéramos que decir la nota media de estos profesores, al ser estas gráficas simétricas, es decir, hay la misma cantidad de alumnos por aquí que por aquí, en ambos casos, hay la misma cantidad de alumnos por aquí que por aquí, la media justo va a ser este valor central, ¿vale? Coincidiría con la mediana. Es decir, es un 7. En ambos casos, repito, creo que es sencillo de entender que la media sería 7 en ambos casos. Luego parece ser que estos 3 profesores, pues la media de sus alumnos es 7. Y uno podría decir, bueno, pues los 3 profesores debe ser que tienen el mismo estilo de corrección, ¿no? Sin embargo, si nos fijamos bien, nos deberíamos dar cuenta de ciertas diferencias. Me voy a fijar sobre todo en estos dos, ¿vale? Porque son los dos extremos. Este sería el término medio. Este profesor, fijaos que concentra todas sus notas entre el 6 y el 8. Tiene una gran cantidad de alumnos que han sacado un 6, una gran cantidad de alumnos que han sacado un 8, unos poquitos, un 4 y un 10. Su nota media es un 7, pero parece que están todos los datos muy centraditos alrededor del 7. Hay poca dispersión de los datos. Sin embargo, aquí que la nota media también es 7, resulta que este profesor pues tiene notas muy dispersas. Tiene muchos alumnos lejos del 7, que es la media. Tiene muchos alumnos que han sacado un 2, muchos alumnos que han sacado un 12. Es decir, aunque la nota media es un 7, en esta muestra hay una gran dispersión de los datos. He puesto este ejemplo para que entendáis de qué va a ir eso del parámetro de dispersión. Nos va a decir cómo están dispersos los datos respecto a la media. Venga, vamos ya a nuestro ejemplo. Esta era la tabla de frecuencias. Os rebobino un poquito. Había 34 alumnos que decían que estudiaban 1 hora. En realidad estaban en este intervalo, pero olvidaos ya de estos intervalos, porque al ser una variable cuantitativa continua es necesario utilizar estas marcas de clase y es sobre lo que vamos a trabajar. Hay 17 alumnos que dicen que han estudiado 3 horas, hay 11 alumnos que dicen que han estudiado 5, hay 5 alumnos que dicen que han estudiado 7. Bueno, esto viene en los vídeos anteriores. Entonces, ¿qué son los parámetros de dispersión? Pues los parámetros de dispersión nos devuelven una información sobre los dispersos que están los datos, los repartidos que están los datos, respecto a un valor central. Y ese valor central, el 99% de las veces, se toma la media. Es decir, qué alejados están los datos de la media. El primer parámetro de dispersión que se utiliza es tan rápido de calcular como tampoco
eficaz o efectivo o válido, mejor dicho. Es decir, es tan rápido calcular el rango que en realidad este parámetro de dispersión nos dice muy poco de la dispersión. ¿Cómo se calcula el rango? Bueno, pues el rango es simplemente calcular el valor máximo, que era 9, y restarle el valor mínimo. Es decir, me está diciendo que hay unas 8 unidades de dispersión. Pero en absoluto tiene en cuenta que aquí hay un montón de alumnos que dicen que han estudiado 1 hora y unos tantos que han estudiado 9. Es decir, no nos da un valor real de la dispersión. Es decir, si aquí hubiera habido solo un alumno, aquí también hubiera habido solo un alumno, el rango también hubiera sido 8. Y sin embargo la dispersión lo más seguro que hubiera sido mucho más pequeña, ya que estaría todo más centrado. Entonces, bueno, es un parámetro de dispersión así rápido. ¿Qué dispersión hay? Bueno, pues el máximo es 9, el menor 1, pues 8. 8 unidades de dispersión. Mal. Vamos con otro parámetro de dispersión mucho más eficaz, mucho más válido y tiene ya más su base un poco más matemática y creo que vas a entender mejor. Más que el de la desviación típica o estándar, que es el que más se utiliza en matemáticas. Bueno, ¿qué es la desviación media? Atentos a esta frase que viene subrayada. La desviación media sería, atentos, la media de las desviaciones de la media respecto al resto de los datos. Y con estas desviaciones entre comillas, lo que me refiero a lo que nos alejamos del valor de la media. Eso va a ser en realidad de expresión. Estoy hablando de cuánto se alejan los datos de la media. Pues vamos a calcular cuánto se alejan de la media en valor absoluto. ¿Y cómo se calcula lo que nos alejamos de un valor? Haciendo la resta. Imaginaos que la media es 2 y un valor vale 7. ¿Cuánto se ha alejado 7 de la media, que era 2? 7 menos 2, pues 5 unidades. Ese dato 7 se ha alejado 5. Y otro dato, pues se ha alejado 4. Y tengo otro dato que se ha alejado 3. ¿Qué voy a hacer luego? La media de todas esas desviaciones. Luego lo vais a ver en el ejemplo. Vamos a ver primero un ejemplo más sencillo que os puse, que es el ejercicio el de los Simpson. Si os acordáis, que se estaba realizando un estudio de las edades de los habitantes de Springfield y se han tomado estas muestras, ¿no? Había de 1 año, 8, 10, 12, etcétera, etcétera, y lo tenéis los datos. Bueno, pues recuperando nuestro ejemplo de Springfield, como os digo ahí, vamos a calcular la desviación media. A ver si con este ejemplo más sencillo lo podéis entender. Para ello, calculemos lo que se aleja cada uno de ellos, cada uno de estos habitantes, de la media, que recordad que eran 24 años. Y vamos a hacer una media de esas dispersiones. A ver, empezamos. Quien tiene 1 año se aleja 23 años de la media. Lisa, que tiene 8, se aleja 16 años de la media. Los que tienen 10 años se alejan 14 años de la media. El que tenía 18 se aleja 6 años de la media. Estoy haciendo la resta en valor absoluto. La de 34 se aleja de la media 10 años. Papá Simpson se aleja de la media 15. Se aleja 16, Moe. Y el payaso Krusty se aleja 32 años de la media. Eso es lo que se aleja cada uno de ellos de la media. Cuidado que este 14, hay 2 personas que se alejan 14 de la media. Pues la desviación media es hacer una media de estos datos. Una media de estos datos, repito, teniendo en cuenta que aquí hay 2. Entonces lo que hacemos es sumar 23 más 16 más 2 veces 14, porque hay 2 que se alejan 14 de la media, más 6, más 10, más 15, etcétera, etcétera. Hago esa suma y me sale, y divido entre 9. 9 que son los habitantes de la población. Y sale una desviación media de 16,22 años. No sé si con este ejemplo ha quedado claro. Es decir, vamos a calcular lo que se aleja cada uno de nuestros individuos de la media. Y para eso hacemos la resta en valor absoluto. Volvamos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo lo que haremos primero es obtener la suma, el sumatorio, de lo que nos alejamos de la media en cada uno de los valores, es decir, aquellos que estudian 1 hora, ¿cuántos se alejan de la media? Los que estudian 3 horas, ¿cuántos se alejan de la media? Por el número de alumnos que les pasa eso, ¿vale? Los que estudian 5 horas, vamos a ver cuántos se alejan de la media por el número de alumnos que le pasa eso. Y para ello vamos a usar esta columna de aquí. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, en la fórmula, ¿vale? Esta resta sería calcular lo que se aleja cada uno de la media, hago la resta en valor absoluto, multiplico por el número de individuos que pertenecen a estos de aquí, es decir, el número de alumnos que estudian 1 hora o el número de alumnos que estudian 3 horas, y lo divido todo esto entre el total de la muestra, la letra n, que en nuestro caso eran 80. Bueno, entonces usamos esta columna, aquí ya la tenéis rellena. Lo que he hecho es calcular, recordad que la media era 3,65. ¿Vale? Eso no lo he puesto aquí, recordadlo, ¿eh? La media era 3,65. Entonces, los que estudian 1 hora, ¿cuántos se alejan de la media? Pues 2,65.
2,65. Y eso lo multiplico por el número de alumnos que ocurría eso, que decían que estudiaban 1 hora, y sale 90,1 horas. Los que dicen que estudian 3 horas, ¿cuántos se alejan de la media? Pues 0,65. La media es 3,65. Hago la resta. Y multiplico por el número de alumnos que dicen que estudian 3 horas. Los que dicen que estudian 5 horas, ¿cuántos se alejan de la media? Pues 5 menos 3,65, que sale 1,35. 1,35 es lo que se aleja cada uno de estos alumnos de la media. Como hay 11, multiplico. Y me sale 14,85, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tengo estos valores, ¿vale? Los sumo. Sumo este 90,1 más 11,05 más 14,85, etcétera, etcétera. Y sale 202,7. Esta es esta suma que tenéis aquí. Lo que me falta es dividirlo entre el total de alumnos, que son 80. Y me sale una desviación media de 2,53 horas. Es decir, los datos se alejan de la media, una media de 2,53 horas. Y esa es la desviación media. ¿Vale? Bueno, vamos con la desviación típica, o también se llama desviación estándar. Este es un parámetro más preciso a la hora de dar un valor que se refleje a la dispersión y es el que más se utiliza, a pesar de que su forma sea algo más compleja de entender y de razonar. Pero bueno, es verdad que matemáticamente está demostrado que la desviación típica es un valor mucho mejor que la desviación media. Bueno, es algo más complejo de entender su cálculo, ya que lo primero que calcularemos será lo que se conoce como varianza, y que podría decirse que es una media de las desviaciones al cuadrado. Es decir, lo que nos desviamos de la media, lo que hemos hecho antes, sí, pero al cuadrado. Y diréis, ¿y por qué al cuadrado si lo que yo quiero saber es lo que me alejo de la media? Yo siempre digo que la desviación media creo que es un concepto muy sencillo de entender y que en algún punto uno dice que ese es el parámetro de dispersión, es el que habría que tomar. Sin embargo, cuando se explica cambiáis un poco el chip. Digo, ¿cómo me están diciendo que este es más válido que el anterior? Bueno, ya digo, es una demostración matemática a nivel universitario y no os voy a explicar aquí. Pero os voy a decir, hacedme caso como en otras tantas cosas. Entonces, repito, lo que vamos a hacer es las desviaciones, pero al cuadrado. Por eso, posteriormente, obtendremos el valor de la desviación típica haciendo lo siguiente, que es la raíz cuadrada de la varianza. Repito, como vamos a calcular lo que nos alejamos de la media y lo vamos a elevar al cuadrado, todo eso lo vamos a sumar, lo dividimos entre 80, etcétera, etcétera, parece que lo que hemos hecho es calcular la media de lo que me desvío de la media al cuadrado. Entonces, entended que por eso entonces hay que hacer la raíz cuadrada. Y aquí pensará, pues me tiene que dar lo mismo que la desviación media. Pues no, da un valor distinto. Similar, muy similar, pero distinto. En el ejemplo, lo que haremos es obtener el sumatorio de lo que nos alejamos de la media en cada valor al cuadrado por el número de veces que ocurre esto. Y luego lo que haremos es lo dividimos entre el total de alumnos, entre n, y así obtendremos la media, el valor medio de estas desviaciones al cuadrado. Bueno, pues utilizamos esta columna de aquí. Y lo que he hecho en esta columna de aquí es, vamos a ver, el 1. ¿Cuánto se aleja de la media? Que era 3,65. Os repito, 3,65. Bueno, pues cada uno se aleja 2,65. 2,65. Lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por el número de alumnos que le pasa eso. 34. ¿Vale? Repito, aquí sería esta misma fórmula que tenéis aquí, esto mismo que tenéis aquí, pero elevando al cuadrado este. Elevando al cuadrado este, es decir, 2,65 al cuadrado por 34, ahí lo tenéis. 0,65 al cuadrado por 17, aquí lo tenéis. 1,35 al cuadrado por 11, aquí lo tenéis, etcétera, etcétera, etcétera. Suelen ser datos, veis, con muchos decimales, necesitaríais calculadora. Sin embargo, luego os voy a dar un truco, una forma más rápida de calcular esta desviación sin necesidad de utilizar esta fórmula. Pero sí que siempre la quiero explicar para que entendáis de dónde viene. Y bueno, una vez que ya he hecho esto, calculo la suma igual que antes, lo divido entre 80, el total de alumnos, y me sale 8,68 de desviación. Pero no es la desviación en realidad, es por decirlo así, lo que me alejo de la media, pero al cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es su raíz cuadrada. La S, que es la letra con la que denotamos a la desviación típica o estándar, la S, la desviación, se calcula haciendo la raíz cuadrada de 8,68, que sale 2,95. Un dato muy similar al anterior, que creo, no me acuerdo si era 2,60 y algo. Es un dato, o 2,58 creo que salió. Muy similar. Es decir, que los datos se alejan de la media, una media de 2,95 horas.
Desviación típica. Bueno, pero como ya se dijo, lo he dicho antes, hay otra forma más sencilla de calcular el valor de la varianza. Y es la siguiente. En vez de ir haciendo las diferencias al cuadrado, es calcular esto de aquí. Os voy a explicar esto de aquí. Perdonad. Os voy a explicar esto de aquí. Aquí lo que voy a hacer es el sumatorio, sumar todos los datos al cuadrado, es decir, las horas que se dicen que estudian al cuadrado, por el número de alumnos que dicen eso, lo vamos a dividir entre 80 y le vamos a restar la media al cuadrado. Menuda fórmula me tengo que aprender, Álvaro, para... Si esta ya la he entendido. Vale, esta, si la has entendido, fenomenal, porque es la verdadera definición de varianza. Varianza, gracias a la cual calcularemos la desviación típica. Pero tienes bastantes inconvenientes a la hora de sus cálculos, salen decimales. Matemáticamente está demostrado que esta fórmula también me da la varianza. Y vais a ver que es mucho más sencillo de calcular. Fijaos que aquí no ha aparecido ningún decimal. ¿Qué es lo que he hecho? Las horas que me dicen que estudian, este grupo dice que estudia una hora, pues una hora al cuadrado, 1 al cuadrado por el número de alumnos que dicen esto, 34. Este 9, ¿de dónde sale? Las horas de estudio de este grupo, que dice que son 3, 3 al cuadrado, 9, 9 por 17. 9 por 17. Aquí este 25, ¿de dónde sale? Las horas que dice que estudia cada grupo al cuadrado, 25, por el número de alumnos, que son 11. Este 49, ¿de dónde sale? Las horas de estudio que dicen al cuadrado por 5, etcétera, etcétera. Hago esta suma, este 1760, y esa suma es esto de aquí. Esto de aquí, lo de arriba. Entonces, a ese 1760 lo divido entre 80 y le resto la media, que era 3,65, también al cuadrado. Aquí es el único momento donde me aparecen decimales. Estos datos son mucho más sencillos de calcular. Estos otros no. Si no tuvierais calculadora, sería una locura casi hacer esto. Sin embargo, esto no es tanta locura, porque no hay ningún decimal. Entonces hacemos este cálculo y resulta que nos sale, onda, 8,68, lo mismo que en la otra forma de hacerlo anterior. La desviación típica lo calculo haciendo su raíz cuadrada y me sale 2,95 horas. Lo mismito que antes. Lo mismo que antes. Esta fórmula, ya digo, merece la pena si no tenemos calculadora. Si tenéis calculadora, pues bueno, yo creo que aún así esto sería mucho más rápido con calculadora que no esto. Bueno, pues esa es la desviación. Entonces, dada esta desviación, faltaría por determinar si es mucha o poca. Es decir, ese 2,95 ¿es mucho o es poco? Y si me dan otra comparación con otro tercero de la ESO de otro colegio que sale 2,80, ¿hay más en un sitio? ¿Hay más en otro? Bueno, pues no es tan sencillo como comparar las desviaciones. Para esto, y para poder comparar desviaciones en varios estudios estadísticos, se utiliza otro parámetro que se llama coeficiente de variación. Lo que me hace el coeficiente de variación es comparar la desviación típica con la media. Y os explico esto. A ver, si os acordáis, cuando vemos los temas de error absoluto, de error en una aproximación, yo siempre empiezo ese tema con la misma pregunta. Un alumno se ha confundido en 8 kilómetros en un cálculo y otro alumno se ha confundido en 10 kilómetros en otra medición. ¿Quién de los dos ha sido más preciso? Lo primero que decís, siempre el que ha sido más preciso es el de 8 kilómetros. Y yo ahí es donde aprovecho y os digo, depende. Depende de lo que esté midiendo el alumno que me está diciendo 8 kilómetros y depende de lo que esté midiendo el que me está diciendo 10. Es decir, el que ha cometido 8 kilómetros de error puede que estuviera midiendo la distancia entre dos ciudades. Y sin embargo, el que ha cometido 10 kilómetros de error puede que estuviera midiendo la distancia de la Tierra al Sol. Entonces está claro que el que ha sido más preciso ha sido el que está haciendo el cálculo de la Tierra al Sol. Porque cometer un error de 10 kilómetros en ese cálculo es una maravilla. Es una precisión fantástica. Sin embargo, el otro ha cometido un error relativo mayor. Bueno, pues esto es lo mismo aquí. Las desviaciones típicas me dicen, por decirlo así, lo que me alejo de la media. Pero no me dice en función a qué. Entonces hay que compararlos con la media. Y ese es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que hace es una comparación, una proporción entre lo que me alejo de la media con respecto a la media. Si os acordáis la fórmula de error relativo, la fórmula del error relativo era el error absoluto cometido, lo que me alejo del valor real, lo que me alejo de la media, dividido entre el valor real, el valor de la media. Es exactamente igual que el error relativo. Y es el que me va a permitir comparar dispersiones entre dos muestras. ¿De acuerdo? En este caso, la desviación típica ha salido 2,95, la media era 3,65, hay una dispersión del 81%. Hay una dispersión del 81%.
Voy a acabar el vídeo centrándome de nuevo en este nuevo coeficiente. El ejemplo anterior ya ha terminado, pero sí que quiero que quede claro la gran utilidad del coeficiente de variación, que por decirlo así es un parámetro de dispersión, sinceramente el mejor. Lo que pasa que se basa en la varianza y desviación típica. Imaginaos, se ha realizado un estudio del peso de dos especies de animales en un zoo. Una de ellas pues muestra una desviación típica de 2,5 kilos, mientras que la otra muestra una desviación típica de 4 kilos. ¿Dónde hay una menor dispersión de datos? Pues uno así de prisa y corriendo diría, pues en la especie de 2,5 kilos. Pues he puesto puntos suspensivos, pero precisamente porque esto hace falta continuar esto. ¿Dónde hay una menor dispersión de datos? Si sabemos que el peso medio de cada especie es 10 kilos en la primera y 20 kilos en la segunda, esto ya cambia. Si fuera la misma especie y en la misma media de kilos, entonces sí. Es igual que si estoy haciendo un cálculo y los dos alumnos estaban calculando la misma distancia. Uno se ha confundido en 10, otro en 8, están calculando lo mismo, me da igual el que sea, la respuesta es 8, es el más preciso. Pues aquí igual, pero es que resulta que las medias son distintas. Entonces lo que hay que hacer es calcular el coeficiente de variación en ambos casos. El coeficiente de variación de la primera especie es la desviación que se ha cometido, 2,5, dividido entre la media de la primera especie, que en este caso sale un 25% de dispersión. En la segunda especie, la desviación es de 4 kilos, la media es de 20, el error cometido es la dispersión de esos datos es de un 20%. Por lo tanto, se produce una menor dispersión de peso en la segunda especie. Es decir, esta segunda especie animal de la que estoy hablando, los pesos de los animales son más o menos más parecidos que lo que puede haber en la primera especie, que seguro hay más variedad o extremos de pesos, animales que pesen mucho y animales que pesen poco. Pues esta es la gran utilidad del coeficiente de variación. Y bueno, y nada más, ha sido un vídeo un poco largo, pero he hecho lo más rápido posible para explicar los parámetros bien de dispersión. Y nada más, espero que os sirva, como siempre os digo, y sed buenos.